hemos organizado entre IDIP y Global Finance para hablar de los roles, los riesgos y las responsabilidades del Project Management. Bueno, la intención es que demos dos puntos de vista diferentes. Por un lado, el punto de vista de la asociación, de AEDIP, la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto, como patronal del sector, y por otro lado el punto de vista de Global Finance como compañía aseguradora especializada en seguros de responsabilidad civil y con un enfoque muy claro en temas de project management, ¿no? Entonces, bueno, yo si queréis, si tenéis dudas a lo largo de la sesión, las podéis ir escribiendo en el chat. Os vamos a pedir, por favor, que mantengáis los micrófonos y las cámaras apagadas, y también podéis transmitir vuestras dudas al correo, corríjame si me equivoco, Félix, Sí. info@globalfinance.es. Eso es. Y bueno, no me he presentado, yo soy José Gil, soy el secretario de AEDIP, y tenemos con nosotros también a José Torregrosa, que es socio de Global Finance, y a Félix García, ¿no?, que es especialista en seguros de responsabilidad civil. Así que, bueno, si queréis, damos ya inicio a la presentación y entramos ya un poquito de lleno en el tema. ¿Vale? Voy a compartir pantalla. Bueno, en primer lugar, dejarme que aproveche para explicaros un poquito quiénes somos, quién es AEDIP. AEDIP es la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto. Es una asociación sin ánimo de lucro y que está compuesta a día de hoy por 15 empresas del sector de la consultoría, de la ingeniería, en el ámbito de la construcción, ¿no? Lo que tienen en común las empresas de AEDIP es que todas ellas piensan que el Project y el Construction Management es la mejor forma de desarrollar proyectos en nuestro sector, y se han asociado para impulsar esta actividad en España, ¿no? ¿Por qué AEDIP? Pues es muy sencillo. O sea, las empresas se han unido para defender, promover y difundir los servicios de dirección integrada de proyecto en nuestro país. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, bueno, pues a través de distintas actividades estructuradas en torno a 4 objetivos principales, ¿no? Por un lado, representar y conectar al sector. Por otro, dar prestigio y defender la figura del Project Manager. Por otro lado, liderar y difundir la innovación en Project, pues a través, por ejemplo, del libro blanco que estamos ahora reescribiendo, o de distintos acuerdos con universidades. Y un objetivo cuarto, que es canalizar beneficios y oportunidades con otras empresas y asociaciones afines, ¿no? Este último objetivo sería el que de alguna manera pues, nos ha traído a todos, bueno, a Global Finance y a AEDIP hoy juntos para dar esta charla, ¿no? Así como el de liderar y difundir la innovación en Project. Entonces, vamos a entrar, y por volver otra vez a recordar, ¿no? Porque estoy seguro que algunos de vosotros, aunque habéis trabajado ya con Project, o muchos de vosotros incluso sois Project, ¿no? Pero es bueno volver un poco a las raíces, ¿no? Y hacer esa definición de nuevo, ¿qué es la dirección integrada de proyecto, ¿no? Bueno, vais a ver que en esta presentación yo le voy a llamar dirección integrada de proyecto, le voy a llamar dirección de proyecto y project management indistintamente. Así que yo creo que nos entendemos, ¿no? ¿Pero qué es? Bueno, pues la dirección integrada de proyecto es el arte de dirigir los recursos humanos y materiales a lo largo del ciclo de vida de un proyecto, y mediante el uso de metodologías adecuadas conseguir los objetivos prefijados, así como la satisfacción de las partes interesadas. Esta es una definición que nosotros hicimos en 2006 y que está en el libro blanco de la dirección integrada de proyecto. Y de aquí me interesa destacar estas 4 palabras que menciono en amarillo aquí abajo. Una es funciones, que como vais a ver va a tener mucha importancia en la presentación de hoy. La dirección integrada de proyecto tiene unas funciones específicas,
tiene unas funciones que en muchos casos son compartidas con las de otros agentes de la construcción, pero que en muchísimos otros son bastante distintas a lo que hacen otros agentes de la edificación, ¿no? Es importante también resaltar la palabra metodología, en tanto en cuanto el Project Management no es, o el Project Manager no es alguien que, por decirlo de alguna manera, se ponga Project Manager en la tarjeta y ya lo es. O sea, el Project Management está basado en una serie de tecnologías y de estándares que están ya muy contrastados en el mercado, como puede ser, por ejemplo, la ISO 21500, que es la que regula la dirección de proyectos a nivel internacional, o estándares como el PMBOK del PMI, o metodologías como Prince2. Es decir, hay todo un cuerpo de conocimiento detrás que sustenta esta disciplina, ¿no? Por otro lado, se habla en la definición de los objetivos del proyecto, ¿no? Todo el trabajo del Project Manager está encaminado a conseguir unos objetivos que normalmente son de plazo, coste, calidad, configuración, pero también pueden ser objetivos, o son también objetivos como la satisfacción del cliente, objetivos de tipo medioambiental, ¿no? Y también es importante destacar el concepto de ciclo de vida del proyecto, ¿no? Puesto que es una disciplina que se puede y que de hecho se ejerce en partes muy distintas del proceso constructivo y del ciclo de vida del activo, ¿no? Podemos estar hablando de un plan de viabilidad hasta una gestión de un diseño, una gestión de la construcción, incluso bueno, pues la desactivación de un proyecto, la demolición o estudios de mercado o de ventas. Es decir, las funciones que va a tener el proyecto van a ser muy variadas y esto va a tener un impacto importante en cómo van a ser sus responsabilidades, ¿no? ¿Cuáles son las funciones principales, ¿no?, que podríamos destacar? Bueno, pues estos son las 16, bueno, son las 12 áreas fundamentales que define el PMI como las áreas de conocimiento que existen en un proyecto, ¿no? Cada una de estas áreas de conocimiento puede ser un servicio en sí mismo. Cada una de estas áreas de conocimiento tiene muchísimos procesos detrás en las distintas fases del proyecto y tiene sus técnicas y sus herramientas propias, ¿no? Pero estamos hablando que funciones del Project Manager pues van a ser, como decíamos, la gestión del alcance, del plazo, del coste, de la calidad de los proyectos, pero también de la gestión de las partes interesadas, de los riesgos, de los recursos, de la gestión de la comunicación, seguridad y medio ambiente, gestión financiera del proyecto, gestión de las reclamaciones o de las compras y de las contrataciones, ¿no? Es obvio que va a haber algunas funciones que se solapen con algunas de los agentes de la construcción, pero hay otras que son muy propias y muy características del proyecto, ¿no?, en cuanto a la profundidad que tienen en su desarrollo. Entonces, vamos a entrar ya de lleno sobre la responsabilidad legal del Project Manager, ¿no? Yo creo que para entender este tema lo primero que tenemos que conocer es el marco jurídico en el que nos movemos. Entonces vamos a ir de arriba abajo, ¿no?, desde el Código Civil como la norma más general, bajando a la Ley de Ordenación de la Edificación. Luego hablaremos un poquito del contrato de prestación de servicios y de la jurisprudencia que tenemos al alcance de la mano, ¿no? Entonces, bueno, el Código Civil básicamente bueno, es una norma de 1899, si no me equivoco, y menciona en un artículo, el 1591, la responsabilidad del contratista y del arquitecto en caso de que hubiera algún vicio en el suelo o en la dirección del proyecto, ¿no? Pero ya, bueno, este código ya se queda un poco corto a lo largo del tiempo y tenemos interpretaciones del Tribunal Supremo que nos dicen que es muy limitado, ¿no? Es muy limitado en cuanto a que desprotege a los usuarios y se extiende esa responsabilidad decenal del contratista y del arquitecto a otras partes interesadas dentro del proyecto, ¿no?, como puede ser el promotor, el vendedor o el comercializador. Este es un poco el marco general, ¿no? Ya en el 99, casi 110 años después,
aparece la LOE, la Ley 38.1999, de ordenación de la edificación, ¿no? Y lo más importante, quizás, o lo que más nos afecta en el tema es la definición que hace esta ley sobre los agentes de la edificación, ¿no? Y la ley lo que dice es que son agentes de la edificación todas las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación. Esta es una definición muy abierta, ¿no? Es decir, todo aquel que participe en el proceso edificatorio pues es un agente de la edificación y, por lo tanto, esa ley le va a afectar, ¿no? Pero hace mención en los artículos de 9 al 16 específicamente de 7 agentes, ¿no? Que son el promotor, el proyectista, el constructor, la dirección de ejecución de obra, los laboratorios de control de calidad y los suministradores de productos. No hacen mención expresa a ningún otro agente. Y bueno, pues hoy sabemos que hay muchísimos más, ¿no? Pues como pueden ser fondos de inversión, como puede ser el Project Manager, como pueden ser, pues no sé, entidades certificadoras de distinta índole. Luego, en el artículo 17, lo que se expresa en esta ley es que es la responsabilidad que van a tener los distintos agentes, ¿no? Se establece una responsabilidad decenal para aquellos vicios o defectos que comprometan la seguridad estructural de los edificios, tanto en cimentaciones como en muros y demás. Una responsabilidad de 3 años para sistemas constructivos e instalaciones y una responsabilidad anual para defectos en acabados, ¿no? La LOE, el enfoque de la LOE en cuanto a la responsabilidad es de buscar una responsabilidad individualizada, pero también dice que en caso de ser imposible definir cuál ha sido la responsabilidad de cada uno de los agentes en un determinado vicio, lo que se busca es una responsabilidad solidaria entre todos ellos, ¿no? Entonces, llegado a este punto, yo creo que cabe preguntarse la siguiente pregunta, ¿no? ¿A quién se le aplica entonces el régimen de responsabilidades de la LOE, ¿no? Entonces, la respuesta es muy sencilla. Es a todos los agentes de la edificación descritos expresamente en la ley, es decir, a estos 7 que hemos mencionado anteriormente, y B, a cualquier persona física o jurídica que haya realizado funciones propias de un agente de la edificación. Es decir, de esta lista de 7 agentes de la edificación que hemos mencionado antes, se describe una serie de funciones para cada una de ellas. Entonces, si una figura cualquiera o un agente cualquiera lleva a cabo funciones que corresponden con las que se han descrito en la ley, pues automáticamente se le va a aplicar el régimen de responsabilidad de la LOE. Es importante decir que el régimen de responsabilidad de la LOE no es dispositivo, es decir, que no se puede elegir si se le aplica o no la responsabilidad de la LOE. Es decir, si se han desarrollado esas funciones, se le va a aplicar independientemente del contrato de servicios profesionales que se haya suscrito entre las partes, ¿no? Y por otro lado es importante hablar de la disposición adicional séptima, que viene a decir algo así como que quien haya resultado demandado en un proceso en un proceso de este tipo, pues puede extender la responsabilidad al resto de las partes que haya implicadas, lo que habitualmente suele llevar a que las condenas pues sean solidarias, ¿no? En caso de que se produzcan, ¿no? Las responsabilidades sean solidarias. Entonces, llegado a este punto, pues nos tenemos que preguntar cómo es la responsabilidad del Project Manager, ¿no? Siendo que no está definida expresamente en la LOE. Bueno, pues es en función, es en base a las funciones que haya desempeñado y a la forma en las que las hubiera ejecutado. Es decir, y lo vamos a ver luego en la jurisprudencia, dependerá de las funciones que haya tomado en ese proyecto y si las ha hecho bien o mal, ¿no? En base a eso se le va a juzgar. Luego, ya entrando en el contrato de prestación de servicios, ¿no? Bueno, el contrato es el acuerdo que existe entre el cliente y la empresa de dirección de proyectos y en él se debe definir con exactitud cuáles van a ser las funciones de este director de proyecto, ¿no? Es válido y suficiente para determinar la responsabilidad de la empresa DIT frente al cliente. ¿Y qué precauciones se suelen tomar? Bueno, pues en principio se suelen evitar
coincidencias con las obligaciones y responsabilidades de los agentes de la edificación. Es decir, se busca ampliar o, por decirlo de alguna manera, bordear esas responsabilidades que ya tienen otros agentes que están descritos en la LOE. Se incluyen también previsiones que excluyen la aplicación de la LOE y se incluye también, o se puede incluir, la obligación del cliente o del promotor de excluir a la empresa de dirección de proyectos frente a posibles reclamaciones, ¿no? Y es importante esto que estamos mencionando porque, como hemos mencionado, el proyecto tiene funciones que no se solapan necesariamente con las de otros agentes de la edificación, tiene funciones propias. Entonces, se podría dar el caso, y de hecho se da, ¿no?, en la jurisprudencia mucho, en la que el proyecto toma decisiones en el diseño y da órdenes, por ejemplo, al proyectista para que se cambie el diseño, con lo cual está asumiendo responsabilidades que podría tener el proyectista, o da órdenes al constructor, con lo cual estaría asumiendo responsabilidades de la dirección de obra, ¿no? Y lo mismo con el resto de agentes, ¿no? Podría asumir funciones del promotor o de la constructora. En principio, un proyecto no debería interferir con los otros agentes de la edificación, pero lo que tenemos que saber es que por lo menos tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Y luego ya, según la jurisprudencia, que sería el último punto que voy a tocar yo, aquí vemos algunas de las bueno, pues de las sentencias más importantes que ha habido en nuestro sector, ¿no? Por ejemplo, una sentencia del Tribunal Supremo de 2001, bueno, como veis, aquí queda muy obvio, ¿no?, que estamos ante una disciplina que es relativamente nueva, ¿no?, con 20 años, y bueno, estos temas pues llevan una velocidad, bueno, pues casi geológica, ¿no? Entonces, vemos que en 2001 aparece por primera vez el término de gestor constructivo, que es un término en el que empieza ya a intuirse lo que va a ser la figura del Project Manager y las responsabilidades del Project Manager. En 2004 aparece por primera vez la palabra Project Manager en una sentencia de la Audiencia Provincial de Girona. En el 2009 se reconoce la figura del gestor constructivo, que va a perdurar hasta ahora en la jurisprudencia, y asemeja su responsabilidad funcional a la del promotor. Específicamente en este caso había un solape entre las funciones del proyecto y la del promotor. Y luego hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga en 2013 en la que verdaderamente se mojan y definen o entienden ya muy bien lo que es el proyecto, ¿no? Se ve que hay un progresivo entendimiento de la disciplina y de la profesión, ¿no? Y aquí incluso bueno, pues ponen de relevancia la definición que hemos explicado antes, ¿no?, de Project Management, y explica una serie de atribuciones o de funciones primarias y secundarias. Ahora las veremos, ¿no? Y luego ya por último, una de las últimas que ha habido, ¿no?, que es la de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2018, en la que se absuelve al Project Manager al entender que no ha tomado decisiones de tipo técnico, sino que han sido puramente pues de gestión de la construcción o administrativa, ¿no? Por eso ya vemos que empieza a calar pues este mensaje que hemos ido cultivando con el tiempo, ¿no? Entonces, en cuanto a la sentencia de Málaga, que me parece bastante ilustrativa, diferencia dos funciones, unas básicas y unas funciones complementarias, ¿no? Funciones básicas, pues programar y gestionar el proyecto, coordinar los trabajos implicados en la ejecución sin asumir participación en la ejecución material de la misma. Y luego funciones complementarias, que son muy amplias, y menciona servicios de ingeniería, pues estudios de viabilidad, de financiación, impacto ambiental, mercado, tramitación del proyecto, vigilancia y supervisión técnica. Y dice, puede comprometerse, el proyecto puede comprometerse contractualmente para desempeñar funciones y obligaciones del promotor, del proyectista y de otras figuras, ¿no? Y es importante que las responsabilidades en que pueda
incurrir el Project Management, habrá que evaluarlas y dependerá en función de las funciones que asuma en cada proyecto, ¿no? Que es lo que hemos venido mencionando antes. Entonces, bueno, yo os voy a dejar aquí un listado, ¿no? Para aquellos que estéis interesados, que hemos sacado del Manual para la Dirección Integrada de Proyectos de Construcción de Manuel Soler. Y aquí viene un listado con con la mayoría de las sentencias que han salido en relación con la definición de la disciplina del Project Management, el contenido textual y algunos comentarios pues, que hemos hecho. Entonces, los que estéis interesados en la presentación, pues podéis escribirnos al correo de info@globalfinance o a edip.org y os la enviaremos encantados. Entonces, bueno, pues yo con esto ya doy paso a José Torregrosa y a Félix. Y bueno, cualquier duda, pues la podéis escribir por el chat y la responderemos encantados. Muchas gracias. Pepe, tienes un problema en el audio. Buenos días a todos. Ahora es que lo tenía apagado. Ahora no. Voy a compartir mi pantalla con una presentación que también os vamos a enviar, con lo cual no es necesario, si no queréis, que toméis notas, ¿vale? Voy a compartirla, perdonad un momento. Parece que ya se ve, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, sí. Pues yo creo que la introducción y la exposición que ha hecho José es muy interesante en cuanto a lo que nosotros queremos transmitiros también, y es, al final, estos roles que como Project desempeñáis, lógicamente tienen que tener su traslación, porque lógicamente esos roles y esas funciones van a llevarnos a unas responsabilidades, y esas responsabilidades por las que podemos ser reclamados, tenemos que trasladarlas a una póliza de seguros, tenemos que trasladarlas al sector asegurador y ver cómo el sector asegurador, que es lo que nosotros queremos en esta exposición, deciros cómo el sector asegurador, que tiene su propia estructura de coberturas, de ramos, de productos, para garantizar al 100% todas las responsabilidades de las empresas, y en concreto estamos hablando de las empresas que realizáis o de los profesionales que realizáis dirección integrada de proyectos. Y lo que es muy importante es saber, en función de esos roles que desempeñáis y esos contratos que podéis llegar a firmar, cómo os aplica la legislación y la jurisprudencia que ha comentado José, y cómo eso, el sector asegurador tiene distintos productos aseguradores mediante los que les da cobertura 100%, como digo, a esas reclamaciones. Por lo tanto, es muy importante, sabéis ahora que la mayoría los grandes proyectos, pues lógicamente siempre hay algún fondo detrás, normalmente algún fondo americano, algún fondo extranjero, algún fondo también nacional, como no, que bueno, tiene sus departamentos de legal y que quieren garantizar su inversión, su gran inversión en un proyecto, y por lo tanto sus contratos muchas veces son casi de adhesión, o sea, recogen cláusulas que todos firmamos o que todos debéis de firmar, pero es muy importante que sepamos desde un punto de vista asegurador a qué os estáis comprometiendo en esos contratos para nosotros poder buscar la cobertura adecuada a esos compromisos y a esas responsabilidades que se pueden derivar de ese tipo de contrato. También las actividades o roles a desempeñar, porque como bien decía José, nosotros como ingenierías o consultorías o despachos de arquitectura multidisciplinares podemos tener nuestro seguro de responsabilidad civil profesional que nos garantiza las actividades que realizamos como ingeniería o como arquitectura o incluso como proyecto, ¿vale? Pero tenemos que tener muy claro que si estamos actuando con una promoción delegada como promotor, estamos actualizando como construction management o contratista, nosotros, nuestra cobertura de RC profesional necesita ser complementada con otras coberturas de responsabilidad civil, ¿vale? Otros seguros que en el sector asegurador dan cobertura a promotores y dan cobertura a constructores, pero no es a través de la póliza o el seguro de responsabilidad civil profesional. Porque además, en función, como decía José, en función de todos esos contratos y de esos roles, se nos puede aplicar la distinta legislación que existe y que aquí reflejamos, ¿vale? Entre ellas también que muchas veces se nos
parece que se nos deja fuera la responsabilidad por la ley de sociedades de capital, si estamos actuando también, además de como ingeniero, como arquitecto, como director general o CEO de esta empresa, o la ley de responsabilidad medioambiental por la contaminación o el impacto medioambiental que pueda tener este proyecto. Pero vamos, lo haremos un poco con más detalle en las siguientes. Por lo tanto, es muy importante que sepamos que si lo que estamos hablando es de un contrato de servicios profesionales, que nos comprometemos a plazo, a calidad y a precio, un contrato puro, vamos a llamar así, de servicios de project, en los que no, dirección integrada de proyectos, en los que no vamos a asumir ningún rol más que este, y que dejemos claro que en el contrato que nosotros no asumimos ninguna responsabilidad, ni promoción delegada, ni asumimos ninguna otra cuestión, pues nuestro seguro de responsabilidad civil profesional debe de cubrirnos de estas posibles reclamaciones, siempre y cuando también en el mismo se refleje la actividad, lógicamente, de proyecto. Si además de que esto nos ocurre muchas veces, nosotros estamos en muchos despachos de arquitectura también, y muchas veces, además de realizar estas tareas, estos servicios de project, probablemente nuestro despacho está asumiendo el proyecto o está asumiendo incluso la dirección facultativa o cualquier otra. Por lo tanto, todas esas actividades que desarrollemos, que son servicios profesionales también y que tienen que ver con nuestra actividad profesional, también tienen cobertura dentro del seguro de responsabilidad civil profesional, con los matices y con las particularidades que luego Félix os expondrá y que hay que tener muy en cuenta a la hora de contratar este tipo de seguros. Y cuando ya estamos, además de estos contratos de servicios que firmamos de Project, asumimos las actividades de los agentes propias de agente de edificación directamente, porque hacemos el proyecto, hacemos la dirección facultativa. Si estamos asumiendo también la promoción, o sea, no la promoción, sino la promoción delegada, o actuamos también como contratistas, debemos de tener cobertura de un seguro de responsabilidad civil general. Yo ya sé que lógicamente el sector asegurador tiene como cualquier otra profesión, tiene su propio glosario, ¿verdad? No tenéis por qué conocer con detalle las matizaciones de estas cosas, ¿vale? Pero es muy necesario que sí que sepáis que muchas veces nos hemos encontrado alguna empresa, alguna consultora que está realizando proyectos y tiene un seguro de responsabilidad civil general. Y claro, le preguntamos, oye, ¿tienes seguro de responsabilidad civil? Sí, claro, tengo un seguro de responsabilidad civil. Pero claro, no tiene nada que ver un seguro de responsabilidad civil general con un seguro de responsabilidad civil profesional, que en el sector asegurador, en cualquier compañía, es exactamente igual. Por lo tanto, aquí os he tratado de exponer cuáles son las diferencias, de una manera muy esquemática y con lógicamente todas las matizaciones que queramos incorporar, pero de una manera esquemática, ¿cuáles son las diferencias entre un seguro de responsabilidad civil profesional, que es el que normalmente tendréis Pepe, por vuestra actividad? ¿Sí? Perdona que te interrumpa, no se ve el slide en el que estás ahora apoyándote. Ah, ¿no? Perdón. Pues un momentito, que sí, lo arreglo. Se ve que al pasarla se me ha salido, ¿vale? Un momento. A ver. ¿Se ve ahora? Sí. Un momento que lo hago más grande. Eso es. ¿Ah, sí? Ahora sí se ve, ¿verdad? Eso es. Perfecto. Vale, disculpad, se ve que al pasar toca alguna tecla que no debía. Bueno, como os decía, es muy importante establecer esta diferencia. No nos hemos encontrado con empresas que tenían un seguro de responsabilidad civil, pero no era de un seguro de responsabilidad civil profesional. Por lo tanto, las diferencias de manera esquemática es que la única que cubre una responsabilidad contractual, y ya hemos dicho que nuestra relación como project se basa en un contrato que firmamos con ese promotor, ese fondo, solamente es la responsabilidad civil profesional la que nos cubre la responsabilidad contractual. La responsabilidad, los seguros de responsabilidad civil general o de explotación, que es el argot que se utiliza en el sector, precisamente excluyen la responsabilidad civil contractual. Todas las compañías. No hay ninguna compañía que en una póliza de responsabilidad civil general, en un seguro de responsabilidad civil general, incluya la relación contractual. ¿De acuerdo? Eso, como veis abajo, en el punto siguiente, la responsabilidad extracontractual es lo que cubre un seguro de responsabilidad civil general. También lo cubre la profesional.
Lógicamente, un seguro de responsabilidad civil profesional lo que cubre son normalmente errores, omisiones, actos incorrectos o negligencia en el desarrollo de una actividad profesional. Para eso está el seguro de responsabilidad civil profesional. La de responsabilidad civil general no cubre errores o omisiones. Como veremos más adelante, normalmente el seguro de responsabilidad civil general cubre hechos imprevistos o accidentales, ¿de acuerdo? No errores u omisiones. Hay una gran diferencia también, un punto muy importante, que diferencia la responsabilidad civil profesional de la responsabilidad civil general. Y es los perjuicios patrimoniales puros, que se llaman o los perjuicios económicos, para entendernos, en lenguaje coloquial, es el perjuicio económico que se le puede generar a un promotor o a un tercero sin que medie ningún daño personal o material. ¿De acuerdo? Es decir, por aplicarlo a vuestro contrato, pues sería que la calidad no ha sido la esperada porque hemos utilizado por error unos materiales, hemos hecho de manera distinta nuestro servicio de project, o en el plazo por un error en nuestra gestión, en nuestra planificación, que nos ha llevado, lógicamente, a no cumplir con el plazo. ¿De acuerdo? Eso sería propio de una cobertura de profesional y nunca estaría cubierto en un seguro de responsabilidad civil general, en el que es necesario que haya un daño material, un daño personal, y que se cubren las consecuencias derivadas de ellos. Normalmente, en este caso, la de profesional también cubre esos daños materiales y personales, pero, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una dirección integrada de proyectos informáticos, normalmente todas las pólizas de profesional excluirían los daños personales y materiales y dejarían que fuera la póliza del seguro de responsabilidad civil general el que diera cobertura a eso. Es decir, que normalmente, salvo en profesiones muy concretas, el seguro de responsabilidad civil profesional da cobertura a daños materiales y personales solamente en temas muy concretos, muy técnicos. Normalmente es una cobertura que tiene cabida en la responsabilidad civil general. Luego hay un tema importante también en lo referido a los daños personales que pueden sufrir empleados nuestros o de terceros o de subcontratistas, y que al final, como contratista principal, bien por patronal, si lo somos, son directos, o por subcontratistas, la cruzada, nos pueden hacer partícipes de esa reclamación. En las pólizas de RC profesional, normalmente no se cubre la responsabilidad civil patronal, las reclamaciones de nuestros empleados o de empleados de terceros que están en la obra, salvo que hagamos una extensión a nuestra póliza de RC profesional amparando la responsabilidad civil general de explotación, la patronal y cruzada. Por lo tanto, por concluir en este comparativo es muy esquemático, pero que yo creo que nos marca claramente las diferencias, las actividades susceptibles de cobertura en profesional pues son las que hemos dicho, la de proyectista, dirección facultativa, la coordinación, la consultoría, todo eso cabe dentro del profesional. Y si queremos amparar algunas de las coberturas que tenemos en RC General, tendríamos que contratar esta otra cobertura. Y, lógicamente, si desarrollamos o estamos asumiendo los roles de promotor, constructor o contratista, deberíamos de tener una póliza que diera cobertura de responsabilidad civil general a esto. ¿De acuerdo? Bien, además de estas coberturas de responsabilidad tanto profesional como general, es muy importante cuando somos empresa que contratemos o tengamos amparada nuestra responsabilidad como consejero o directivo de esta empresa. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces cuando estamos actuando como directores generales de esta sociedad o directores financieros o simplemente somos miembros somos socios y miembros del consejo de esta sociedad o administradores únicos, estamos tomando decisiones que son dentro de nuestra actividad profesional y tendrían esa cobertura por las pólizas de seguro que hemos visto anteriormente, pero si nuestra decisión no fuera profesional, sino que fuera empresarial a nivel de ejecutivo, esto no estaría amparado por las pólizas de responsabilidad civil profesional y general, que siempre excluyen la responsabilidad de los directivos, ¿vale?, cuando actuamos como tales. Por lo tanto, ante la línea delgada que pueda haber en este marco de actuación, nosotros siempre aconsejamos la contratación a las empresas del seguro de responsabilidad civil de consejeros y directivos, que lo que también cubre son los errores, omisiones o la falta de diligencia debida, lógicamente en el rol como directivo, como consejero
de esta empresa, ¿vale? Tener en cuenta que los administradores y directivos respondemos con nuestro patrimonio personal también frente a las posibles reclamaciones, y que los seguros que tenemos de profesional y de RC general no cubren estas responsabilidades. Por lo tanto, la manera de complementarlo adecuadamente y garantizar esta responsabilidad que decíamos al principio al 100% pasaría por la contratación de un seguro de responsabilidad civil de consejeros y administradores. Además, tener en cuenta que con la modificación del Código Penal, pues también en muchos casos nos hemos visto ya en temas de arquitecturas y de ingenierías que cuando hay lesiones, hay daños personales, hay fallecidos en una obra o hay tal, inmediatamente se pueden plantear, y de hecho plantean muchos abogados, el iniciar un procedimiento penal y muchas veces citan al director financiero, que no tiene nada que ver en las decisiones que se han tomado en cuanto a técnicas, por decirlo de alguna manera, porque estiman que el presupuesto os habían reducido unas partidas en materia de prevención de riesgos laborales y que ha motivado que ese accidente se haya producido porque no se estaba ejecutando adecuadamente con todas las medidas que estaban o que debían de haber sido previstas, y que además alegando pues un ajuste presupuestario, que puede tener razón o no, pero lo que está claro que si admiten a trámite esta querella por vía penal, encontramos la defensa en esta póliza de consejeros y directivos. Ya por concluir mi exposición y dejar paso a Félix, tenemos también la responsabilidad medioambiental. Sabéis que también normalmente en las pólizas de profesional y de RC general se cubren, las compañías de seguros cubren la contaminación accidental, aquella que se produce de manera accidental y fortuita, algún derrame, alguna cuestión que normalmente se fija que en 72 horas entre que se produce el accidente y la contaminación, pues se considera que es accidental, y cuando excede de ese plazo se puede considerar gradual, ¿verdad? Entonces, en el caso de Project, pues puede ser la elección, si es que nos han encargado de ello también, de un suelo que esté contaminado, que no esté, porque haya habido anteriormente cualquier otra actividad en ese suelo, y por lo tanto tengamos, o simplemente que cuando vayamos a hacer eso en el estudio geológico no hayamos tenido en cuenta pues que estaban afectando a las aguas, a un manantial o a cualquier cuestión que pueda haber subterráneas, o lo que pueda ocurrir, ¿verdad? O bien en temas de impacto medioambiental, como puede ser pues, el hacer un parque eólico y en el que nos estamos cargando la fauna, a lo mejor que en esa zona pues hay en concreto alguna ave, esto que bueno, pues está especialmente protegida y podemos tener un impacto medioambiental. Por lo tanto, recomendamos también, porque todo lo que tiene que ver con el medio ambiente está excluido de las pólizas, lo que es contaminación gradual, de los seguros de administradores y directivos, de profesional y de responsabilidad civil general. Por lo tanto, con estos 4 tipos de seguros que en el sector asegurador existen, se da cobertura prácticamente 100% a todas las responsabilidades que se nos puedan exigir o se nos puedan reclamar, y los gastos de defensa que con ello. También, lógicamente, hay otros seguros, como sabéis, asociados a la construcción, y que en el supuesto de que siguiéramos esos roles o asumiéramos esos roles, seguramente también tendríamos que contratar, ¿de acuerdo? Y ya con esto doy paso a Félix, que os va a dar también algunas recomendaciones en cuanto a cómo debemos de tener o qué precauciones debemos tener a la hora de contratar nuestras coberturas de responsabilidad civil. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir. Para mí es un placer compartir panel con José Gil, con Aedip y con José Torregrosa, socio de Global Finance. Yo os voy a hablar de una parte más pragmática, ¿no? De cómo tenemos que estructurar o cuáles son los puntos a tener en cuenta cuando estructuramos una póliza de responsabilidad civil. En este caso puede ser profesional o general, lo primero que tenemos que tener en cuenta y ver es la descripción que hacemos en póliza de la actividad que vamos a asegurar. Pues si hablamos de Project Management, de la actividad de Project Management, pues nosotros lo hemos definido en póliza de la siguiente manera: de la gestión y supervisión de todas las fases del diseño del proyecto, de la gestión, motorización del progreso y de supervisión de la construcción, la consultoría
en arquitectura, en ingeniería, en estudios de viabilidad, análisis de riesgos, auditorías técnicas, consultorías en sostenibilidad, gestión urbanística, gestión de programas multiproyecto, incluso la coordinación de seguridad y salud se mencionan en nuestra definición en la póliza de responsabilidad profesional. Es muy importante describirlo bien para que a la hora de, bueno, pues de cubrir una posible contingencia, el tramitador que está frente a la póliza, estudiando la póliza, no vea ningún hueco. Y es tan importante hacer una buena descripción de la actividad como también ir a la parte de exclusiones y revisar que no hay ninguna exclusión que afecte a esa actividad que estoy haciendo. Pues por ejemplo, una muy común o dos muy comunes son la falta de recursos en obra o el producto o material defectuoso. Pues bueno, si somos project managers, si estamos haciendo la actividad de project management, pues esto es muy importante, ¿no? Porque debemos de supervisar también los recursos, los materiales y que sean suficientes, ¿no? Y necesarios para llevar a cabo esta construcción que estamos haciendo, ¿no? Entonces, una buena definición y lo más amplia posible de nuestra actividad, que contemple fielmente, que traslademos fielmente al papel lo que realmente estemos haciendo y una pequeña revisión de las exclusiones para ver que lo que ponemos arriba no está excluido abajo, ¿vale? Bien. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta, que nosotros también como corredores, como consultores, vamos enseguida a ver, es el límite, la suma asegurada que tenemos y qué modalidad de suma asegurada hay en póliza. Fijaos que el capital asegurado al final es lo que estamos comprando. Estamos comprando un capital asegurado para nuestra actividad. Nuestra recomendación es siempre a límites altos de capital asegurado, porque en responsabilidad uno puede saber el pen de la obra, pero nunca puede saber qué es lo que voy a tener que asumir si viene una contingencia. Entonces es muy importante tener en cuenta qué capital voy a asegurar. Pues bueno, nos encontramos en el mercado diferentes tipos de capital asegurado. Y aquí entra el concepto del agregado anual, que a lo mejor no lo hemos escuchado, pero el agregado anual es lo que vamos a asegurar al año. Entonces nos encontramos pólizas donde el capital asegurado al año coincide con el capital asegurado por siniestro, por eso vamos a ver pues un capital de 3 millones por siniestro y año. Eso quiere decir que vamos a comprar una póliza como máximo para gastar 3 millones al año entre defensa e indemnización y como máximo por un siniestro pues 3 millones. Esos 3 millones los vamos a poder gastar en uno o en 20 siniestros, pero hasta 3 millones al año. También se pueden contratar agregados anuales, un agregado adicional anual, que lo que quiere decir es que estamos contratando un capital pues, de 3 o de 5 millones de euros por siniestro y 6 o 8, o sea, un par de ellos más al año. ¿Por qué es interesante esta modalidad de agregado anual? Nosotros, por ejemplo, en nuestras pólizas que tenemos negociadas, tenemos el doble agregado anual. Es decir, que si contratas 5 millones de euros, tendrías 5 por siniestro y 10 al año. Y esto está muy bonificado, es decir, que es mucho más económico comprar este agregado anual de inicio que comprarlo a mitad de póliza, máxime si tienes un siniestro. Porque, lógicamente, si hay siniestralidad, la compañía, cuando vas a comprar más límite asegurado, seguramente te lo va a penalizar. Si lo compras de inicio, pues es un tema de probabilidades. Entonces, bueno, ahí hace una apuesta la compañía y lo va a bonificar bastante. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que hay pólizas por siniestro y año, hay pólizas con un agregado anual, que es una suma más para terminar el año. Incluso también hay pólizas sin límite de siniestralidad anual. Bien, en los colegios profesionales, por ejemplo, nos podemos encontrar en las pólizas colectivas, cuando estamos en una póliza colectiva, como tienen para todo el colectivo un agregado anual pues de 7 o de 10 millones y cómo van sublimitando la cobertura a cada uno de los asegurados a un determinado capital. Bien. Es muy importante tener en cuenta no solo el límite que tenemos asegurado, sino que su límite por víctima hay en póliza. El sublímite por víctima es
un límite más pequeño que la compañía te marca para cuando hay daños personales. Es decir, te puedes encontrar una póliza de 8 millones de euros de capital asegurado con un sublímite por víctima de 150.000 euros. Pues bueno, que seamos conscientes de que si tenemos, si estamos en esa situación, yo os diría que aumentáramos ese sublímite por víctima el máximo posible. De hecho, nosotros intentamos siempre en profesional eliminar ese sublímite por víctima. Porque no hay en responsabilidad civil, tanto en España como en la Unión Europea, no hay un baremo que marca las cuantías indemnizatorias para cuando hay daños personales. Por eso los jueces se guían fundamentalmente por el baremo de tráfico. Y el baremo de tráfico cambió en enero de 2016, aumentaron las indemnizaciones, aumentaron los componentes por los que se iban haciendo las sumas para las indemnizaciones. Y esto, pues bueno, quizás los siniestros de más intensidad, de más cuantía, vienen por daños personales. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta este tema en nuestra póliza, revisarlo si tenemos un límite por víctima en alguna de las garantías, puede ser de profesional o puede ser también de responsabilidad civil, general o de patronal, porque por ahí nos puede entrar un impacto muy fuerte, el máximo impacto, y pues bueno, tenemos que tener una póliza adecuada a nuestro riesgo. Os quería hablar también de estas modalidades de póliza, single project y póliza por obra. El single project se utiliza fundamentalmente en ingeniería o en la actividad de project management. Son pólizas que van a cubrir una obra en concreto durante su periodo de responsabilidad, y son instrumentos aseguradores que se utilizan, que el cliente puede utilizar cuando es un proyecto singular, cuando es un proyecto de calado, un proyecto importante, que además se sale de lo habitual que uno va haciendo. Entonces, con el fin de no desvirtuar su póliza anual y con el fin de asegurar ese proyecto singular con un capital incluso elevado, que tenemos pólizas de 20, 30 millones de euros, dependiendo de lo que queramos asegurar y de lo que el inversor y el promotor exija, en este caso al técnico, al project management, pues vamos a sacar ese proyecto con ese capital elevado de nuestra póliza habitual de responsabilidad civil profesional, porque bueno, es una manera de desligar ese proyecto singular. Y si hablamos de pólizas por obra, que está muy, muy al uso en seguros para arquitectos, pues bueno, es cubrir en una sola póliza toda nuestra responsabilidad en lo que marca pues la LOE. Y fijaos que ya hay pólizas en el mercado para según qué agente de la LOE. Es decir, hay pólizas por obras si hacemos de promotor, hay pólizas por obras si hacemos de proyectista, de dirección de obra o incluso de coordinación de seguridad y de salud. Todo esto se puede estructurar en una póliza por obra. Bien. Esto que lo sepáis, que es importante que lo tengáis en cuenta, que existe en el mercado. Pero ¿cómo están negociadas? ¿Qué es lo que, qué baremo o qué fórmula utiliza la compañía, qué multiplicadores tiene en cuenta la compañía a la hora de aplicarnos una prima o de ponernos una prima a nuestra póliza? Pues bueno, hay pólizas que están negociadas en función del volumen de facturación, es decir, del importe neto de nuestra cifra de negocio, de nuestros honorarios, y hay compañías que están utilizando el PEN o incluso nos cobran los DRO con nuestra póliza de responsabilidad civil profesional. En el caso de las que utilizan el volumen de facturación, pues bueno, hay una base de cálculo muy sencilla, que es ese volumen de facturación por una tasa, que normalmente es por 1000, nos va a dar la prima. El volumen de facturación lo que le va a indicar a la compañía aseguradora es la magnitud de la empresa que está asegurando, y la tasa lo que va a medir es, pues bueno, muchas cosas, la probabilidad de siniestro del sector que estoy la siniestralidad que tengo, porque qué bagaje tengo. Por eso es muy importante estar limpio y salir muy bien de los siniestros, porque va a influir
a la hora de nuestras renovaciones en la tasa a penalizar. Y la competencia, pues bueno, si hay más competencia, pues lógicamente bajarán las tasas. Y a mayores volúmenes de facturación, mejor tasa vamos a poder conseguir. ¿De acuerdo? Bien. Y nos encontramos con dos tipos de póliza. Con las pólizas que son regularizables cada año y con las pólizas actualizables. Las pólizas regularizables son las que utilizan esa base de cálculo fielmente, que es volumen de facturación por una tasa. Siempre vamos a coger el volumen de facturación del año anterior. Si al final del año hemos facturado más de lo que le dijimos a la compañía aseguradora, la compañía te va a cobrar la diferencia en un recibo de regularización. Por eso se llaman pólizas regularizables. Y es bajo prima depositada. Eso quiere decir que si facturo menos de lo que yo inicialmente le dije, la compañía no te va a devolver, no te va a extornar la parte de prima consumida. En ese sentido, las pólizas actualizables a lo mejor lo resuelven de una mejor manera, ¿no? Porque las pólizas actualizables son aquellas que fijan sus primas por tramos de facturación. Pues bueno, pues hasta 1 millón de euros de facturación te voy a cobrar estas primas para determinados capitales. De 1 millón a 1,5 millones de facturación, estas otras primas. Si al final del año estoy por encima de lo que dije inicialmente, simplemente se va a actualizar el capital para la siguiente anualidad. Si nos encontramos en un escalón por debajo, se va a actualizar la prima también hacia abajo. Entonces, bueno, este formato, o si nos encontramos con estas bases de cálculo, pues podría ser interesante en estos mercados tan cambiantes que vivimos, por desgracia, ahora. ¿De acuerdo? Cuando vemos una póliza de responsabilidad civil, siempre vamos a encontrarnos franquicias. Si hablamos de los single project, donde aseguramos 20, 30 millones, 40 millones de euros en una póliza, las franquicias podrían ser elevadas. Entonces, es un término que tenemos que saber manejar y que tenemos que saber descifrar. Las franquicias, pues bueno, todos lo sabemos, pero por recordar, es la parte con la que el asegurado, o sea, nosotros como empresa, estamos contribuyendo al pago del seguro. Entonces, bueno, nos podemos encontrar en el mercado franquicias porcentuales, una franquicia del 10% del importe del siniestro con un mínimo de 3.000 euros y un máximo de 10.000. Es decir, que yo voy a aportar el 10% de lo que cuesta el siniestro, mínimo pues esos 3.000 euros y como máximo unos 10.000. Pues eso sería una franquicia, un tipo de franquicia. O las franquicias fijas, yo aporto 1.000 euros al siniestro y ya está. Y ahí tenemos que ver, y sí que es interesante que lo miréis en vuestras pólizas, si esa franquicia se aplica a los gastos de defensa o no se aplica a los gastos de defensa. Porque para siniestros de poca cuantía, bueno, nos podría dar igual, pero para un siniestro de 3 o 4 millones de euros, los gastos de defensa podrían ser muy importantes. Ten en cuenta que, bueno, pues a lo mejor se puede llevar un 10% perfectamente de la cuantía demandada. Entonces, sí que podría mermar nuestra tesorería una franquicia donde se aplicaran los gastos de defensa. ¿De acuerdo? Aquí podría hablaros también de un concepto para tener más límite, que lo he podido hablar también cuando hablábamos del límite asegurado, es ver si nuestra póliza está liberada en gastos o no lo está. Es decir, que si los gastos de defensa me van a minorar el límite contratado o no. Si mi póliza está liberada en gastos, quiere decir que cuando ocurra un siniestro, los gastos de defensa van a estar liberados, no van a restar mi límite contratado. Es una manera de tener más límite. Entonces, por conclusión, si tenemos una póliza que no aplica gastos de defensa a la franquicia, mucho mejor que si los aplica. Si tenemos una póliza que está liberada en gastos, pues ole, tenemos una mejor póliza en ese sentido. Fijaos que vuestra responsabilidad en el tiempo es muy importante. Siempre, la verdad que vuestra profesión es dura y longeva la responsabilidad. Tenemos que ir con un ojo hacia adelante, con un ojo hacia abajo para ver lo que estoy haciendo ahora, con lo que tengo que hacer mañana, pero, ojo, muy importante, ¿qué llevo detrás? ¿Cuánto trabajo he hecho detrás y que tengo que mantener mi responsabilidad, pues dependiendo de en qué rol le he asumido, pues una serie de años, ¿no? La LOE contempla pues hasta 10 más 2 de prescripción
Bueno, entonces es muy importante el ámbito temporal de la póliza. Y las pólizas en su ámbito temporal, en responsabilidad civil profesional, van a tener una cláusula claimate, que lo que quiere decir es que solo van a cubrir cuando esté la póliza en vigor. Que si yo doy de baja la póliza y ya no tengo póliza, si me viniera un siniestro de la época en la que la tuviera, la póliza, si no la tengo en vigor, no me va a cubrir, póliza claimate. Por eso cuando uno cambia de compañía aseguradora, tiene que tener en cuenta otro concepto, la retroactividad. ¿Desde cuándo atrás me va a cubrir la nueva compañía? Porque yo tengo una mochila detrás, tengo unos años de trabajo, unas obras detrás que he hecho que tengo que cubrir en mi nueva póliza. Entonces, me tengo que ir a la definición de retroactividad. Nosotros en nuestras pólizas, como la finalidad es de cubrir todo eso, pues al final hemos conseguido poner retroactividad ilimitada en todas nuestras pólizas, para que no haya lugar a dudas. Esto lo mejor que podéis hacer y que os recomendaría, poner retroactividad ilimitada. Lo que queremos decir con retroactividad ilimitada es que vamos a cubrir siniestros que surjan por primera vez estando en vigor la póliza, independientemente de que el hecho generador sea anterior al efecto de la misma, siempre y cuando no tengas conocimiento cuando entras de tener ningún siniestro. Ahí nosotros hicimos una consulta vinculante a la DGS, donde, bueno, pues le preguntábamos qué era un hecho conocido. Bueno, pues un hecho conocido es una reclamación formal escrito. Esto es muy importante. Y también tenemos que tener en cuenta el ámbito territorial, dónde estamos operando y cómo estamos operando. ¿Dónde estamos operando? Es decir, estamos operando en España, estamos operando en la Unión Europea, estamos operando fuera de la Unión Europea. ¿Cómo estamos operando? Estamos operando con nuestra empresa matriz aquí en España o estamos operando con filiales. Bueno, esto es importante y hay que mirar el ámbito territorial y geográfico de nuestras pólizas. Y aquí hay que ver si nos van a dar cobertura a Unión Europea, España o mundial. Pero aunque nos estén dando cobertura fuera de España, hay que ver qué jurisdicción se aplica en España. Entonces te puedes encontrar muchas pólizas que te ponen cobertura mundial con jurisdicción española, es decir, bajo las leyes españolas. Solo te cubrirían si la demanda se pone aquí en España, bajo las leyes españolas. Entonces, en ese sentido, hay pólizas también en el mercado, nosotros las tenemos, de la jurisdicción es mundial. Si estamos operando con filiales fuera de España, esto es muy, muy común pues, en países de Latinoamérica, en Perú, en Colombia, pues también a lo mejor podríamos plantearnos incluso hacer un programa internacional de seguros donde hacemos un póliza máster aquí en España y tenemos pólizas locales allí, para que en el caso de una contingencia la defensa se busque allí y se pague con la moneda de donde estemos. ¿De acuerdo? Esto también es importante tenerlo. Y bueno, tampoco me voy a demorar mucho más. Habíamos hablado de una sesión de 50 minutos, creo que llevamos alguno más. Simplemente, pues bueno, daros las gracias a todos los que habéis asistido, que sepáis que bueno, pues que en Global Finance estamos especializados en pólizas de responsabilidad civil profesional, muy enfocados al project management, a arquitecturas, ingenierías. Contamos con un equipo de expertos y que contamos con acuerdos también exclusivos con todas las compañías, yo creo que líderes en esta especialidad, en responsabilidad civil profesional. Contar con nosotros para lo que necesitéis. Si tenéis cualquier duda, con respecto a lo que os hemos contado, pues os invito a que nos mandéis al info@globalfinance.es o a edip@edip.org todas vuestras dudas, que las contestaremos. De todas formas, bueno, si queréis comentarnos algo, pues podéis abriros el micrófono y comentarnos o preguntarnos lo que queráis. Muchísimas gracias. Un placer teneros como invitados a la jornada. Muchas gracias, José y Félix, por invitarnos a participar y bueno, también yo quedo a la entera disposición de las preguntas que haya o de lo que necesitéis. Bueno,
Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, lo puede hacer, o por chat, o abrir el micrófono y lo puede hacer. Y si no, que queréis hacerla a nivel ya privado, individual, a través de los emails que os han facilitado, pues estupendo. Daros las gracias a todos por vuestra asistencia y esperamos haya resultado interesante para vuestra actividad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.